compañeros, alumnos y alumnas de la Escuela Preparatoria número 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, bienvenidos todos, gracias por su presencia, por su asistencia. También una bienvenida y un agradecimiento especial a todos nuestros distinguidos invitados. Créanme que es un honor, realmente un grandísimo honor tener en esta ocasión y por vez primera tantas personalidades en esta preparatoria. Estamos muy halagados y muy honrados también con la presencia de la doctora Patricia Galeana, que está al centro del presidium, y pues decirle a la doctora que pues es un honor que esté aquí. En un momento más voy a tratar de abreviar su currículum, que es impresionante la trayectoria cultural, académica, de investigación, de colaboración como autora de libros de la doctora Galeana, y bueno, pues tantos distinguidos maestros, compañeros de muchos años, amigos de muchos años, en fin, darles la más cordial bienvenida también a uno de nuestros maestros muy queridos aquí en la preparatoria y en la universidad, al maestro Israel Cavazos Garza. Como les dije hace un momento, la preparatoria se siente honrada con tener el nombre de la biblioteca de una de las personas con más trayectoria en la universidad. El maestro Israel Cavazos Garza es el fundador y el socio con más trayectoria en la Sociedad de Historia. Tiene más de 68 años de ser integrante. Fue presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. El maestro es decano también de esta sociedad, pero es cronista de la ciudad de Monterrey, que es un honor inmenso. Y bueno, con esa mente extraordinaria y tan clara, ¿verdad? Con toda su vida dedicada a la investigación histórica. En fin, pues son muchas las personas. Yo no quería dejar pasar y mencionar sobre todo al maestro Israel. Y pues yo quisiera agradecer también al licenciado Arturo Delgado Moya, que se encuentra también en el presidium, que es el presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. También tenemos la presencia de otro compañero, amigo de muchos años en preparatorias, en la preparatoria 3, al licenciado Juan Antonio Vázquez Juárez, que es el secretario general de esta sociedad. Tenemos al maestro, al licenciado Raúl H. Collins, hace rato también lo saludé, que es el tesorero de la sociedad. Tenemos al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, por aquí está el maestro, muy querido también, muy reconocido. El maestro estuvo aquí hace 6 meses, un poquito más de 6 meses, dando una conferencia aquí a los alumnos, y si es posible, pues ahorita lo canchamos para que regrese a dar otra plática. El licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal es expresidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, y actualmente es el delegado del INAE, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Nuevo León. Tenemos al maestro Mario Treviño, que es el director de la revista Roel. Tenemos al maestro Salvador Mesa, que está el maestro, muchas gracias. Eso, doctor, muy bien. Distinguida hija, ¿verdad? Que es socio o miembro de la Sociedad de Historia. Tenemos a la maestra María Luisa Santos Escobedo, que también fue presidente, o sea, actualmente es expresidenta de la Sociedad y cronista de la ciudad de Villafama. Tenemos al maestro José Reséndiz Valderas, por ahí está, hace rato lo saludé. El maestro Valderas fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, bien, maestro muy reconocido, y actualmente es el director del Centro de Información de Historia Regional de la UNL, que lo tenemos en Suazua, en la antigua hacienda
tenemos también la presencia del licenciado Francisco Valdés Treviño, también muy querido el maestro, es una personalidad. El maestro fue secretario de la preparatoria, pero también fue secretario general de gobierno del Estado de Nuevo León. Entonces es un honor tenerlo, maestro. Muchísimas gracias. A su esposa, también una maestra egresada de la carrera de Letras del Tecnológico, una maestra con mucho entusiasmo y con mucha creatividad, que ha participado en clubes literarios, en fin. Como pueden ver, pues es una pléyade, como dije hace un momento, de grandes personalidades. Y me voy a permitir leer brevemente, doctora, si me permite, el currículum de la doctora Patricia Galeana, que es realmente impresionante. La maestra Patricia Galeana es historiadora, licenciada en Historia, tiene su maestría en Historia de México y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha impartido cursos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Instituto José María Luis Mora, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es catedrática visitante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de California, en los Estados Unidos, desde luego, y en la Universidad del Externado de Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Fue coordinadora académica del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, directora general de Intercambio Académico de la UNAM, directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería de México, así como del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde estableció el posgrado para los miembros del Servicio Exterior Mexicano, del Servicio Diplomático, directora del Archivo General de la Nación y titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, es autora de más de 12 libros, voy a mencionar uno de ellos, México y su historia, Monarquía o República, en fin. Es coautora y coordinadora de 31 obras, entre ellas Universitarias Latinoamericanas, Liderazgo y Desarrollo, Los siglos de México, José Valadez, político historiador, Los cancilleres de México, México independiente, etc. Son muchos los libros que tiene la doctora como autora y como coautora. Es coautora de más de 60 publicaciones, entre ellas Maximiliano Rilatura di una Existenza, está en italiano, La gráfica política, Más nuevas del imperio, estudios interdisciplinarios acerca de Carlota de México, que también se refiere al imperio que tuvo nuestro país. Ha coordinado y compilado más de 120 publicaciones, entre ellas El nacimiento de México y la consumación de la independencia, Cronología iberoamericana, etcétera. Doctora, me va a disculpar, estoy abreviando. Es vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarios. Es miembro del Consejo Honorario de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Fue representante de América Latina y del Caribe en el Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Archivos. Miembro fundador del Patronato para la Conservación del Museo Nacional de la Revolución. Miembro del Grupo de Amigos del Patronato para el Rescate del Patrimonio Histórico de Oaxaca, de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, de la Fundación Javier Barros Sierra, del Fondo Mexicano de Intercambio Académico, del Consejo Asesor de la Carrera de Relaciones Internacionales. Fue miembro de las mesas de estudio para la reforma del Estado, Derechos Humanos. Es académica de número de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Entre las distinciones recibidas destaca el reconocimiento Laureana Wright de la Academia de la Mujer de la Benemérita
SMG, reconocimiento de la FESI de la UNAM por su lucha contra la violencia social en México, y el reconocimiento Luis Javier Solana por su labor en pro del derecho a la información. Recibió el primer Premio Nacional de Periodismo Cultural en el 2006 por la difusión en el programa Temas de Nuestra Historia, y el reconocimiento de la medalla Ignacio Manuel Altamirano de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y también recibió al mérito histórico Capitán Alonso León en las categorías internacional, nacional y local por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia. Reconocimiento Medalla y Fistol Fundación Caballero Águila en octubre de 2010. Reconocimiento Garza de Plata, que es el máximo reconocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el 2011. Reconocimiento del Senado de la República por las actividades realizadas en el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, y recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Medalla al Mérito Ciudadano del 2011 por su labor en favor de las mujeres. Como pueden ver, es un currículum impresionante realmente. Yo lo he estado obviando por los tiempos y le pido una disculpa a la doctora por no darme más tiempo para leerlo. Y doctora, pues en nombre de la administración de la escuela, que me honro en dirigir, en nombre de por aquí está la subdirectora, la maestra Yolanda Rodríguez, nuestra secretaria por ahí escolar, María Los Ángeles, nuestro secretario académico, el maestro Gerardo, que están de pie, en fin, de la maestra Dianita, bueno, yo le digo Dianita de cariño, Diana Rodríguez Moncada, exdirectora también de la preparatoria de Doctor Arroyo. En fin, en nombre de la escuela, doctora, le damos la más cordial bienvenida, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, y pues iniciamos. Quisiera pedirle al maestro Arturo Delgado Moya, que es el presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que nos brinde un mensaje. Luego, después del maestro, bajamos nosotros para que la doctora dicte su conferencia, y cierra el licenciado Alejandro Galván Ramírez, nuestro director de estudios de nivel medio superior, y cierra como representante del señor rector con un discurso. Bueno, adelante, maestro. No, señor. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, como lo ha dicho el maestro Triana, hoy, hace 70 años, un grupo de profesores normalistas y universitarios decidieron formar la sociedad que hoy cumple 7 décadas y que nos toca estar al frente de ella. La Sociedad de Historia, dentro de los diversos campos en que se ha desplazado en estas décadas, consideramos que la época reciente, donde trabajamos muy estrechamente con la rectoría de la universidad, donde el doctor Anser ha demostrado un gran interés porque los jóvenes y los profesores de los jóvenes preparatorianos reciban conferencias de apoyo. No sustituimos al maestro, no sustituimos a los libros y a las fuentes de información. Queremos darles más información, interpretación de los acontecimientos que ustedes estudian según su programa, y estamos seguros que ese interés del señor rector, que compartimos plenamente en la Sociedad de Historia, va a permitirnos que estos jóvenes de hoy, de las preparatorias, porque estamos concluyendo el 3er ciclo de conferencias, bueno, pues van a permitir formar una conciencia nacional. Nuestra convicción es que juntos con la universidad logremos que los jóvenes identifiquen a nuestros héroes, a los acontecimientos, quienes han representado la idea de progreso en la historia de México, y también quienes han representado la idea de retroceso.
Así pues, con la presencia de la doctora Patricia Galeana y de otros conferencistas que hemos tenido de primer nivel, de primerísimo nivel, estamos seguros que los jóvenes de hoy van a adquirir ese conocimiento histórico que nos identifique y que logremos una identidad nacional, una conciencia nacional con raíz histórica en estos tiempos de la globalización que tanta falta le hace al pueblo de México. Lo mejor para los jóvenes y maestros de preparatoria, felicidades y el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Les voy a pedir por favor que le hagan un pequeño espacio aquí al maestro Israel, y al terminar el evento vamos a darle una visita a la biblioteca que lleva el nombre del maestro. Entonces, a todos los miembros de la sociedad, si nos gustan acompañar, son 5 minutitos, nada más para que vean el reconocimiento que le hemos dado al maestro. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. Dejamos por donde usted quiera, si quiere. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes celebrando el 70 aniversario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y hacerlo aquí en la preparatoria con los preparatorianos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son la esperanza de México. Ustedes son nuestro futuro y por eso queremos festejar estos 70 años y que vengan miles más, todos los posibles, y que ustedes sepan valorar la importancia que tiene el conocimiento de la historia. Porque como muy bien decía el profesor Delgado Moya, quien no conoce su historia es como una persona con Alzheimer. No sabe de dónde viene, ni tampoco puede saber a dónde va. El conocimiento de la historia del país en donde ustedes han nacido y al que se deben, les permitirá quererlo, comprenderlo y trabajar por mejorar cada día la situación de México. Vamos a hablar de un tema que ha sido motivo de debate por mucho tiempo en nuestro país. Fue motivo de guerras muy sangrientas, y considerábamos que este tema ya se había superado y que ya no íbamos a tener que volver a tratarlo. Me estoy refiriendo del Estado laico, que costó la guerra civil más sangrienta que vivió México en el siglo XIX, la Guerra de Reforma, una rebelión cristera y otros muchos enfrentamientos que fueron superados después, y que lamentablemente en la última década en particular se han venido a echar abajo todos los logros, muchos logros que habían costado mucho tiempo hacer y que tenemos que preservar, porque si no hay respeto a la diversidad de pensamiento, no puede haber democracia.
y si no hay democracia no podemos vivir en paz. Entonces vamos a hablar del Estado laico y de cómo pasa este Estado a suprimir el Estado anterior que existía, que era el Estado confesional. ¿Qué quiere decir Estado confesional y qué quiere decir Estado laico? Sería lo primero que tenemos que aclarar. El Estado confesional significa que hay una confesión, una creencia, una religión que es la única. Y el Estado laico significa que no hay una creencia o ideología que sea obligatoria o dominante. Vamos a ver sus orígenes. Ustedes lamentablemente creo que ya no llevan raíces etimológicas, cosa que creo que sería muy bueno que volvieran a llevar. Sí llevan, bravo, qué bueno, porque resulta que en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿usted es su maestro? Yo soy el autor del libro. Ah, muy bien, pues lo felicito, maestro, porque en otros sistemas, sí, de verdad, apláudale al maestro. Y bueno, ese aplauso tan espontáneo para el director de una escuela no es fácil, maestro. Quiere decir que lo quieren sus alumnos. Es usted un buen maestro. Y es que si no entendemos la raíz de las palabras, no podemos entender el concepto. El Estado confesional se estableció desde el año 330 de nuestra era, cuando el emperador Constantino se convirtió a la religión cristiana y la estableció como la religión oficial del imperio. Antes los griegos y los romanos no habían tenido este tipo de problemas porque aceptaban todas las religiones y todas las creencias, salvo los monoteístas que no aceptaban la religión romana, y por esto vino la gran persecución al cristianismo y al judaísmo. Pero ellos no tenían problema, por eso su construcción más importante, y que espero que algún día vayan a visitarla en Roma, el Panteón de Roma, está dedicado a todas las divinidades. Tiene una linternilla en el centro que va alumbrando según la hora del día todos los nichos de todos, que están vacíos ahora desde luego, pero alumbra todos los dioses por igual, eran aceptados por estas culturas. Y ellos establecieron la palabra laikos en griego o laicus en latín para significar aquello que estaba al margen de lo eclesiástico. Era independiente de lo eclesiástico. Eso quiere decir laico. Inclusive se acuñó la frase que seguramente ustedes han oído: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la situación cambia cuando Constantino establece una religión única, oficial. Primero, los miembros de la Iglesia vivían de acuerdo al derecho romano, pero después de que se da esta oficialidad, que el Estado se convierte en confesional, se empieza a dar una mezcla entre el derecho romano y el derecho canónico, hasta que el pecado
se convierte en delito y se confunde la moral laica con las normas religiosas. Sin embargo, el imperio seguía teniendo la supremacía sobre la Iglesia. Por eso es que en el siglo V, el Papa Gelasio I acuñó la doctrina de las dos espadas para lograr la independencia de la Iglesia respecto del imperio. Entonces señalaba Gelasio I que así como una mano no puede sostener dos espadas, de igual forma no deben de estar unidos el poder temporal y el poder espiritual. Sin embargo, se dio esta lucha entre ambos poderes a lo largo de toda la Edad Media. Inclusive tenemos la querella de las investiduras en los siglos XI y XII, en los que vamos a encontrarnos al Papa disputándole el poder al emperador y viceversa, el emperador al Papa. Finalmente, en el siglo XV hubo un papa muy hábil políticamente, que fue el Papa Borgia, Alejandro VI, que logró convertirse en una autoridad supranacional que estaba por encima de los estados. Y este papa hizo la obra, imagínense ustedes, de dividir al continente americano para que fuera colonizado y conquistado por españoles y portugueses, trazando unas líneas imaginarias en las bulas alejandrinas, quedando al este las propiedades que podía conquistar y colonizar Portugal, y al oeste España. Como él era de origen español, les dio más a los españoles. Y entonces este papa hizo que la conquista de América se legitimara, pero no solamente la legitimó, porque se iba a traer la religión única, verdadera, sino que también la legalizó. Por eso cuando viene la independencia de México, España exige una indemnización. ¿Por qué? Porque el Papa, que era el representante de Dios en la tierra, le había dado estas tierras. Eran de su propiedad, legal y legítimamente. Por eso exigía una indemnización cuando las perdía. En esta circunstancia vamos a encontrar que se da una alianza entre el Estado español y el pontificado. Y hay que recordar la historia de España, porque si nosotros no conocemos la historia de España, no podemos entender muchas cosas de la historia de México. Y en este sentido, y les voy a pedir a las jóvenes que están platicando que si quieren platicar pueden salir a hacerlo afuera. Yo tengo ya muchos años de maestra, 40, y me distrae que se pongan a platicar. No tienen por qué estar aquí. Si no les interesa, pueden salir. Bueno, vamos a ver si nos dejan seguir. Entonces, así las cosas, hay que entender cómo se creó el Estado español. Y el Estado español se va a crear a partir de la exclusión de los diferentes.
se va a excluir no solamente a los musulmanes, a los moros, sino también a los judíos. Y el Estado español se va a cohesionar en torno a una religión que va a ser la religión católica. Para evitar que haya cualquier idea diferente a esta religión, se establece el Tribunal de la Inquisición para cuidar, repito, que no haya ninguna idea diferente al catolicismo. Esta intolerancia religiosa se va a trasladar a estas tierras con la conquista española. Y para reforzar esta alianza entre la Corona de España y el Pontificado, se firmará el Regio Patronato. Así, el rey de España se convertirá en patrono de la Iglesia católica y el virrey será su vicepatrono. Habrá una variante y el Papa tendrá más fuerza que el rey o el rey más fuerza que el Papa, según la personalidad de cada uno de los mandatarios. Aquí llegamos a tener virreyes arzobispos, que unieron lo que decía Gelasio I que no se debería de unir, el poder temporal y el poder espiritual. Cuando viene la independencia de México, pues la Iglesia se independiza del Regio Patronato. Y entonces la Iglesia no acepta que los gobiernos de México hereden esa autoridad que habían tenido los monarcas españoles, que decidían quién era obispo, en dónde se abría una parroquia, etc. Había una mezcla en ese periodo entre los asuntos políticos y los religiosos, los eclesiásticos y los civiles. ¿Por qué? Porque había la alianza entre el trono y el altar. En esas circunstancias, la separación de los asuntos de la Iglesia y del Estado va a ser muy difícil. Va a quedar unida en todas las principales constituciones, y yo también me voy a referir a la Constitución de Cádiz, porque esta Constitución española estuvo en vigor en México, y a las constituciones mexicanas. Vamos a irnos muy rápido para que no se cansen, pero sí hay que decir que en la Constitución de Cádiz se estableció que la religión católica sería perpetuamente, ahí tienen ustedes enfrente el párrafo textual que dice la Constitución española de 1812, sería perpetuamente la católica única, verdadera, y se prohibiría cualquier otro culto. Si vemos las constituciones mexicanas, todas las constituciones mexicanas anteriores a la de 1857 van a establecer también la intolerancia religiosa. La de 14 de Apatzingán establece que solamente se debe de profesar la religión católica, que es la única que puede profesarse, y que se pierde la calidad de ciudadano por hacer un acto de herejía o apostasía. La Constitución de 1824, primera Constitución Federal, establece casi lo mismo. En esto sí es un texto prácticamente tomado de la Constitución de Cádiz, porque también se establece la perpetuidad de la religión católica y la prohibición de cualquier otra. En la Constitución de 1836 se hace otro tanto, se establece que es una obligación profesar la religión de la patria, que es la católica. En la Constitución de 43,
para que se enteren de todas las constituciones que se dieron los mexicanos cuando estaban construyendo el Estado Nacional, también se establece que se protege al catolicismo con exclusión de cualquier otra religión. En la de 47 se restablece la Constitución de 24 y nuevamente vuelve a hablarse de la perpetuidad de la religión católica. Y en 55, una nueva generación de liberales llegan al poder. Esta nueva generación de liberales está encabezada por Benito Juárez, que hace la primera ley que, como el mismo Juárez escribió, desató la chispa de la revolución, que fue conocida como la Ley Juárez, y era una ley para la administración de justicia, que pretendía que hubiera igualdad jurídica frente a la ley. ¿Qué quiere decir esto de igualdad jurídica? Quiere decir que usted o yo cometemos un delito y vamos a ser juzgados por la misma norma. Mientras que en una sociedad estamental de fueros y privilegios, pues hay personas que no son juzgadas más que por sus propios tribunales, los eclesiásticos o los militares, como hoy tenemos justamente el fuero militar, que contra todo ello luchó Juárez y su generación y lo suprimieron. Cuando sale esta ley, viene una protesta de todas las autoridades de la Iglesia. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que el gobierno no puede legislar si no tiene la autorización del Papa. Y la verdad es que tenía razón, porque si desde el punto de vista del clero, si se encontraban en un estado confesional, el Papa era la autoridad suprema. Y por lo tanto no podía legislarse en esta materia si no se tenía su autorización. Pero aquí se estaba dando un cambio que no estaban entendiendo estas autoridades eclesiásticas, que consistía en quitarle a esa iglesia los fueros y privilegios y establecer un estado soberano, un estado laico. Tuvo discusiones con el arzobispo Lázaro de la Garza, con el obispo Clemente de Jesús Munguía. Ahí les puse las frases textuales de la correspondencia de Juárez con estas autoridades eclesiásticas, en donde Juárez les dice que no está atentando contra la religión católica, sino simple y sencillamente está luchando porque haya una igualdad entre todos los mexicanos frente a la ley. La situación va a desencadenarse en un movimiento al grito de religión y fueros. Van a armar un ejército. El ejército lo va a financiar el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, y vamos a tener el movimiento de religión y fueros, en donde miembros del clero y del ejército se unen en contra de esta reforma que limitaba, en efecto, su situación privilegiada. ¿Cómo sería la cosa que una persona tan moderada como Ignacio Comonfort va a dar la primera nacionalización de los bienes de la Iglesia? Esto lo hace porque no le queda otra alternativa al enfrentarse a un obispo que está financiando un movimiento armado para derrocar al gobierno. Y esto no es una especulación. Pelagio Antonio Labastida y Dávalos se ufanaba
de ello, lo escribió y bueno, pues perdió los bienes del Obispado de Puebla, que fueron la primera nacionalización de los bienes de la Iglesia. Después de esto se dan otra serie de leyes que voy a pasar muy rápido para ya concluir mi participación. Entre las que están la ley Lerdo, que es una ley en la cual se desamortizan los bienes de la Iglesia. No sé si sepan ustedes lo que significa desamortizar. A ver, este joven que se está riendo, ¿te nos puede decir qué es desamortizar? Entonces, ¿le parece chistosa la palabra? A ver, su compañera, que lo estaba también distrayendo. ¿Qué quiere decir desamortizar, señorita? ¿No le gustaría saber? Pues quiere decir quitar de manos muertas, poner a circular los bienes. ¿Por qué ponerlos a circular? Porque la Iglesia había venido concentrando bienes desde la época de la colonia. Para su conocimiento, resulta que en los países católicos se prohibió la usura, por lo tanto no existían bancos y la Iglesia era la que prestaba a muy bajos intereses, pero con hipoteca. Entonces, cuando no se le podía pagar, la Iglesia iba acumulando esos bienes. Además de legaciones, donaciones, diezmos, y llegó un momento en que tanto Lucas Alamán, que era el hombre más inteligente que tenían los conservadores en el siglo XIX, yo creo que hasta la fecha nunca ha habido un estadista como Lucas Alamán, y otro personaje totalmente diferente a él como José María Luis Mora, liberal, los dos coincidieron en que las 2/3 partes de la propiedad productiva del país estaban en manos de la Iglesia y no circulaban. Y entonces consideraron que para reactivar a la economía había que ponerlos a circular. Eso quiere decir desamortizar. Se le daba una indemnización a la Iglesia y esta circulación hacía que surgieran pequeños propietarios, una clase media de pequeños propietarios. Esta ley Lerdo ha sido en nuestro tiempo utilizada como un ataque al liberalismo, diciendo que por esta ley los indígenas fueron desposeídos de sus tierras, cosa totalmente falsa. Si nosotros analizamos y vemos la historia, y acabo de dirigir una tesis doctoral con ese tema, la historia de la cuna del agrarismo, como es el estado de Morelos. En Morelos las comunidades indígenas habían perdido su propiedad desde el siglo XVII. Ya desde entonces se habían hecho ahí ingenios. Por lo tanto, cuando se da la ley Lerdo, pues ni siquiera se enteran de su existencia porque ahí nunca se puso en práctica. Así que como ustedes ven, no son los liberales, y en particular la ley Lerdo, los que hacen que las comunidades indígenas se suman en la pobreza. Esto se va a dar, en efecto, con la creación de los latifundios en la etapa porfirista, pero no a partir de la ley Lerdo, porque la ley Lerdo es modificada, pasa a la Constitución de 57, la Constitución de 57 no se cumple, entonces va a ser mucho después cuando se dé la ley de terrenos baldíos en el gobierno porfirista que se formarán los grandes latifundios. Ocampo estuvo en contra de la ley Lerdo por otras razones. Decía que estas propiedades no eran producto del trabajo de los miembros de la Iglesia, sino eran producto del trabajo del pueblo,
porque era el pueblo el que les había dado estos bienes a la iglesia para que hicieran las obras pías, pero que no les pertenecían a los propios miembros de la iglesia. Entonces Ocampo era partidario de la nacionalización de los bienes de la iglesia y no de la secularización. El jerarca de la Iglesia Católica en este tiempo era Pío IX, y Pío IX hizo un consistorio secreto para condenar expresamente a la ley Juárez y todas las que le siguieron. Estaban en contra de que tocaran lo que eran sus derechos que consideraban sagrados. Hubo otras muchas leyes, que voy a decir nada más el nombre, como la ley La Fragua, en donde se va a establecer ya algunas oficinas del registro civil para que el Estado asumiera el control de la ciudadanía, porque la iglesia era la que sabía cuántas personas vivían en el territorio de México, porque ellos a través del bautismo llevaban la lista de quienes nacían y bueno, y las defunciones, etcétera. O sea, la autoridad eclesiástica era la que tutelaba la vida de la sociedad desde el nacimiento hasta la muerte. Y lo que está haciendo el Estado mexicano es independizándose de la iglesia, acabando con esta situación que se había establecido desde el Papa Borgia. Quería ser independiente y asumir estas funciones. Por eso la ley La Fragua. En la Constitución de 57 va a ser la primera constitución en la historia de México en donde va a dejar de establecerse la intolerancia religiosa. Por primera vez en esta Constitución no se establece la intolerancia, sino simplemente se dice que se protegerá al culto católico y a todos se deja abierta la posibilidad de que pueda haber otros cultos, no se proscribe. Esto fue obra fundamentalmente de Ponciano Arriaga. Si bien no pudieron sacar la libertad de cultos, sí, por lo menos, no establecieron la intolerancia. ¿Y por qué no pudieron sacar la libertad de cultos? Pues porque cuando lo votaban en el Pleno, como ustedes saben, en las cámaras legislativas, hay representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Aquí había lo mismo, liberales, conservadores y moderados. Pero a la hora de la votación, conservadores y moderados votaron en contra de que se estableciera la libertad de cultos, y por eso solamente lo que logró Ponciano Arriaga es que no se estableciera la intolerancia por primera vez en la historia de México. Ello llevó a una guerra civil. Es la guerra de la que les hablaba yo, la guerra más sangrienta que vivió México después de su independencia, porque el arzobispo condenó a la Constitución de 57 y se excomulgó ipso facto a todo aquel que hubiera jurado la Constitución y que no se retractara. Hubo una serie de todas las autoridades eclesiásticas, como Clemente de Jesús Munguía, que condenó esta Constitución. También hubo un manifiesto de todo el episcopado en el cual se decía que esta Constitución era una herejía y que era una Constitución al servicio de las sectas de Satanás y cosas por el estilo. Ante esto, en plena movimiento de reforma,
se va a dar la supresión del pago de obvenciones parroquiales. Antes el Estado, cuando había esta mezcla entre los asuntos de la Iglesia y del Estado, el Estado ayudaba a la Iglesia a cobrar lo que le debían los fieles. Esto quiere decir, había coacción civil. Y esto se suprime. Se dice, pues los fieles pueden dar lo que consideren que deben dar por los sacramentos, pero no va a haber una coacción civil para obligar a los fieles a que le paguen a la Iglesia las cuotas que ella establece. La guerra civil va a ser muy cruenta. Durante todo el primer año serán derrotados los liberales, y en el segundo año se van a dar las llamadas leyes de reforma con mayúscula, que son precedidas de un manifiesto en el cual los liberales señalan que la Iglesia ha llevado a la guerra civil y por lo tanto debe indemnizar al Estado mexicano. Así utilizan la palabra indemnización textualmente. Se dan las leyes de reforma, que son 4 leyes y 4 decretos. La ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia, como había querido Ocampo desde un principio, ya todas las propiedades de la Iglesia son del Estado, los templos, conventos, etcétera, pero se les dejará su usufructo, usarlos para seguir dando el culto religioso. Se establece la ley del matrimonio civil. En esta ley también se incluye ya la separación de la Iglesia y el Estado. Se acaba esta mezcla que había habido de los asuntos religiosos y políticos, y también se crea la ley orgánica del registro civil para que sea el Estado el que lleve el control de la ciudadanía. Y la última de estas leyes, que se da hasta que ya se estaba ganando la guerra en diciembre de 1860, que es la ley de libertad de cultos. Por primera vez se establece textualmente que los mexicanos podían creer en el culto que fuera de su preferencia. Los decretos son muy importantes. En plena guerra civil se secularizan los cementerios. De otra forma, todos eran campos santos. Tenía el monopolio la Iglesia, así como tenía el monopolio religioso y educativo, también tenía el monopolio de los cementerios. Así es que si alguien no era de su buen ver, como por ejemplo Gómez Farías, no se le permitía ser sepultado en un cementerio. A Gómez Farías lo sepultaron en el jardín de su casa, en donde actualmente está el Instituto José María Luis Mora, allí en Mixcoac. Y así sucesivamente a los liberales se les proscribió ser enterrados en campos santos. Se secularizan ahora los cementerios y se podían sepultar todo tipo de personas, creyeran en la religión que creyeran. Se establecen los días festivos y la prohibición de la asistencia oficial a estas ceremonias religiosas. Déjenme decirles que los días festivos quedan todas las festividades católicas. La Semana Santa, el Día de la Virgen de Guadalupe, la Navidad. O sea, hay que recordar que los liberales eran católicos también. Aquí no fue una guerra de religión como las que se dieron entre protestantes y católicos en Inglaterra o en cualquier otra parte de Europa. Aquí era una guerra política, era una lucha por el poder. Y por esa razón, como eran católicos, incluyen las festividades religiosas. La única festividad no religiosa establecida en este decreto es el 16 de septiembre, Día de la Independencia.
se secularizan los hospitales y se suprimen las comunidades religiosas, con el argumento de que nadie puede abdicar de su libertad. Y bueno, desde luego también era una medida política, estaban en guerra en contra de la institución eclesiástica que se había opuesto a las medidas del Estado. Finalmente se da la ley de libertad de cultos, que ya había yo señalado, la que sigue también, que fue redactada por Juan Antonio de la Fuente, y esta ley, fíjense qué moderada es, todavía dice: se protegerá el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país. Y ni aún así les gustó, porque no, la idea era que no había ninguna otra religión que debía ser aceptada en el territorio nacional. Pío IX, desde luego, condenó toda esta legislación, y no solamente eso, sino que en 1864 va a publicar el Sílabus, que es una lista de todas las cosas prohibidas por la Iglesia Católica, entre ellas el concepto de soberanía del Estado y del liberalismo. El liberalismo era anatema para la Iglesia Católica, de acuerdo a la disposición de Pío IX. Pío IX fue el mismo Papa que después establecerá la infalibilidad pontificia que subsiste hasta la fecha. Cuando el Papa habla ex cátedra, es infalible y los miembros de su Iglesia tienen la obligación de acatar el dogma que él establezca. Las leyes de reforma no pudieron incorporarse a la Constitución sino hasta 1873, o sea, Juárez no pudo incorporar las leyes de reforma a la Constitución porque había una gran oposición. Y Sebastián Lerdo de Tejada lo hizo, y además, llevándolas a sus extremos, expulsó incluso a las Hermanas de la Caridad, cosa que le causó gran impopularidad. ¿Qué pasó? Y quiero terminar ya nada más con lo que está pasando hoy. Voy a dar un salto para no cansarlos más. En la Constitución de 17 se establece también la libertad de cultos, obviamente. Pero la Constitución de 17 es una constitución más anticlerical que lo que había sido la Constitución de 1857. Si bien la Constitución de 57 es tomada en gran parte por la de 17, por eso si ustedes leen cuando vayan al Archivo General de la Nación, donde están los originales de estas constituciones, podrán ustedes ver que la Constitución de 17 dice: Constitución que reforma a la Constitución de 57. Entonces el capítulo de garantías individuales pasa íntegro, y entre estas garantías individuales desde luego está la de creer. Entonces en el artículo 24, la Constitución de 17 estableció que todo hombre, y quiero decirles que ahí estábamos incluidas las mujeres que ni siquiera éramos ciudadanas, porque la ciudadanía para las mujeres se dio apenas en 1953, después de que Naciones Unidas había declarado que no podía haber una democracia donde más de la mitad de la población no era ciudadana. Era el caso de México. Fue de los últimos 6 países de América Latina y el Caribe en dar esta medida. Esa es la razón por la cual vamos tan a la saga en los derechos humanos de las mujeres. Y por eso tenemos tan altos índices de feminicidio y de violencia
contra las mujeres. Pero bueno, aquí se habla de que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias o devociones o actos del culto respectivo siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Aquí se está marcando la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Y así lo dijeron claramente los constituyentes de 17. No es suficiente que haya una separación entre la Iglesia y el Estado. Tiene que haber una supremacía. ¿Y por qué dijeron esto los constituyentes de 17? Pues porque la Iglesia Católica había apoyado a la dictadura de Victoriano Huerta. Entonces, evidentemente, el movimiento constituyente fue más radical que lo que se había sido en 1857 o 1859. Y ya pueden ir descansando porque ya voy a acabar. Esta es la última lámina. Y aquí quiero decirles que a partir no solamente de que el PAN llegó al poder, sino podemos decir del gobierno de la Madrid en adelante, se dio una derechización del sistema político y empezó a relajarse el cumplimiento de las leyes de reforma. Desde luego, cuando llega el PAN al poder, la Iglesia considera que ha llegado con él y que el PAN ha llegado al poder por ella, además. Entonces, que le debe de dar en compensación un cambio, una derogación de las leyes de reforma. Ignacio Ramírez, el nigromante, escribió en el siglo XIX que cuando la Iglesia tuviera poder en México, no iba a parar hasta que no se derogaran todas las leyes de reforma. ¿Y por qué esto no pasa en Estados Unidos, por ejemplo? No sé si se han puesto a pensar. Allá no ha habido este tipo de guerras de religión. ¿Por qué? Porque allá siempre ha habido pluralidad religiosa. Entonces, curiosamente, Obama puede jurar sobre la Biblia y en todos los discursos políticos, y es más, en el dólar dice "In God we trust". No hay otro país en donde no se mencione tanto a la religión y a Dios como en Estados Unidos. Sí, pero el Estado está por encima de todas las iglesias. Y cuando Obama jura en la Biblia, ahí tiene sentado al rabino, a los arzobispos de todas las iglesias protestantes y católicas, y él está por encima de todos. Pero aquí había intolerancia. Aquí había una sola religión, una religión hegemónica que excluía a todas las demás y que tuvo poder político, económico, social y cultural. Entonces es una situación muy diferente. Así es que, en efecto, empezó a dejarse de cumplir la laicidad del Estado. Los propios jefes del Estado mexicano, en donde la Constitución dice que es un Estado laico, se arrodillaron, como es el caso de Fox, en una ceremonia oficial. Se arrodilló para besarle el anillo al jefe del Estado Vaticano. Esto, desde luego, no es propio de un Estado laico, esto es propio de un Estado confesional. Entonces, ante esta situación, surgió el movimiento de un grupo de laicos y masones que pidieron que se respetara la religión católica, que se respetara la libertad de cultos,
Y se les ocurrió que para que se reforzara la laicidad del Estado, había que poner en el artículo 40 de la Constitución que México es un Estado laico. Añadir la palabra laico en el artículo 40. Otros dijimos que esto no era suficiente, porque había que llevar la laicidad del Estado a todos los órdenes de la vida nacional, entre ellos a la salud, por ejemplo, a la salud reproductiva de las mujeres para tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, o a la eutanasia, el derecho a morir cuando una persona así lo decide, y no haya ni la Iglesia ni el Estado que obliguen a una ciudadana o ciudadano a que sigan sus normas religiosas. Entonces se propuso cambiar la redacción al artículo 24 constitucional, para que no solamente dijera libertad de creer en una religión, sino también de no creer en ninguna. Porque en una democracia no solamente las mayorías son las que tienen derechos humanos, las minorías también los tenemos. Y es justamente una vida democrática la que garantiza el respeto a la mayoría y a la minoría. Y por esta razón se propuso que hubiera una ampliación del término del artículo 24. Sin embargo, esto no pasó, aunque en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma al 40 para añadir la palabra laico. En el Senado, el senador Pablo Gómez congeló esta iniciativa con una práctica parlamentaria que es meter otra reforma que resultara inviable para que quedaran congeladas las dos. La otra reforma era la del artículo 130 para que los miembros de la Iglesia pudieran ser votados en funciones sin que me dieran los 5 años que ahora se establecen en la Constitución. Ante esta situación se quedó congelada esa iniciativa, pero después, cuando el presidente Calderón va a invitar personalmente al Papa Ratzinger a que venga a visitar México en pleno proceso electoral, pues entonces surge la ofensiva política para quitarle al PAN ese acto electorero, y entonces proponen en la Cámara de Diputados reformar el artículo 24 para establecer la libertad religiosa. Yo les preguntaría, ¿existía o no existía antes una libertad religiosa? Yo creo que sí. Bueno, ahí tenemos protestantes, tenemos budistas, musulmanes, quienes son miembros de la Iglesia de la Santa Muerte. En fin, esto es libertad religiosa. Pero el concepto del Papa Ratzinger, que es un integrista, ¿qué quiere decir integrista? Él considera que la política y la religión tienen que estar unidos y que hay que acabar con el laicismo negativo del siglo XIX mexicano. Y así lo dijo textualmente el cardenal Bertone en el Teatro de la República, cuando vino exprofeso para esta campaña. Entonces dijo, no, eso no es libertad religiosa. Para la Iglesia, la libertad religiosa es que los padres puedan mandar a sus hijos a las escuelas públicas y ahí reciban enseñanza de la religión católica. Libertad religiosa para la Iglesia Católica es tener medios masivos de comunicación y subvención del Estado. Entonces, ante esta situación, pues estos partidos que en la lucha por el poder, porque la Iglesia les apoyara para las elecciones que están en curso, se les ocurrió reformar al artículo 24, pero con este sentido, que se estableciera
educación religiosa en las escuelas, que tuvieran medios de comunicación, que hubiera también una subvención del Estado para la institución eclesiástica. Y hubo una verdadera revolución en la Cámara de Diputados que inclusive no trascendió lo suficiente a la prensa, y hubo diputados de todos los partidos menos del PAN que se opusieron a esta reforma. Se cambió el texto de la reforma y lamentablemente el texto de la reforma nadie lo ha leído por lo que se ve. Por eso se los pongo aquí para que lo lean. El texto que quedó es el siguiente y lo voy a leer porque esto les compete a todas y a todos los que están aquí. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, y aquí me ha llamado la atención que algunas personas han preguntado que qué cosa es eso, lo cual nos habla de la carencia de ética que tienen semejantes personajes que ni siquiera saben lo que quiere decir convicción ética. Convicciones éticas de conciencia y de religión. Yo me pregunto si esto les parece aceptable o no. ¿Alguien se opone a que haya libertad de convicciones éticas? A mí me parece que es perfectamente razonable. Convicciones éticas para los ateos, para los católicos, para los musulmanes, los budistas o quienes sean. Y de conciencia y de religión para tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individualmente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley. Y añade, todo esto es el texto del artículo, no estoy hablando de los considerandos. Nadie, repito, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Si este artículo hubiera estado aprobado antes de que llegara el Papa Ratzinger, el presidente Calderón habría violado una vez más la Constitución, porque no habría podido hacer la misa, porque no fue una ceremonia de Estado, fue una ceremonia religiosa. La misa en el Cerro del Cubilete, el monumento a los cristeros, con fines obviamente políticos, en los cuales todos los candidatos y candidatas a la presidencia fueron a aceptar la transición de un Estado laico a un Estado confesional. Aquí les dejo el tema para que lo mediten, y no sé si hay tiempo para discutirlo, pero yo quisiera recordarles las palabras de Juárez, que me parece que es la mejor definición que se ha dado de lo que es un Estado laico y de la importancia de la laicidad del Estado. Juárez escribió: los gobiernos no deben tener religión, porque siendo su obligación hacer cumplir y que se respete la religión que sus ciudadanos gusten adoptar, no cumplirían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguno. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. 5 minutos nada más a nuestros alumnos, por favor. Nada más vamos a entregarle a la doctora unos reconocimientos y desde luego pues agradecerle, doctora. Fue una magnífica charla, profunda, acuciosa y que nos lleva a la reflexión. Yo quisiera, además de agradecerle a la doctora toda su participación con una gran investigación y con grandes detalles que nos denota el gran conocimiento que tiene de la historia y de las constituciones, etcétera, llamar a nuestro maestro Alejandro Galván Ramírez para que nos dé un mensaje en nombre del señor rector y cerrar con un reconocimiento. Tenemos 3, doctora, 3 reconocimientos que el señor licenciado en representación del rector lo va a hacer. Muchísimas gracias. Adelante. Aquí está. Gracias. A mí me gustaría entregarle, así como estamos, maestro Israel, así que ese maestro, de pie, maestro Israel, así entregarle mejor de una vez los reconocimientos a nuestra maestra Patricia. Sí me gustaría de una vez darle honor a quien honor merece. Doctora, la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga la presente constancia a la doctora Patricia Galeana Herrera por su valiosa participación como conferencista en el tema del Estado confesional al Estado laico. Evento realizado. Y el maestro Arturo Moya va a dar también un reconocimiento. Y el maestro Jaime César Triana también, a nombre de todos ustedes, le va a entregar un reconocimiento a nuestra doctora. Bueno, con el permiso del licenciado Alejandro, voy a permitir leer. Dice: la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela Preparatoria número 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, otorga a la doctora Patricia Galeana Herrera el presente reconocimiento por su participación en el tercer ciclo de conferencias ofrecido por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, Asociación Civil, en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, con el tema del Estado confesional al Estado laico en nuestra escuela preparatoria el día 17 de mayo del 2012, firma un servidor, César Triana. Gracias. Yo les voy a quitar solamente, muchachos, les voy a quitar 1 minuto de su atención. Quiero decirles que parte de mi filosofía de vida, orgullosamente egresado de una de nuestras preparatorias, me ha tocado vivir muchas etapas dentro de la universidad. Recuerdo que estaba en el último semestre de mi preparatoria y nos estábamos despidiendo. Se tiene la costumbre en la escuela que yo estudié, que se tiene la costumbre que se junta toda la escuela para despedir a los alumnos que terminan, y empiezan los abrazos y empieza la cuestión de, en aquel tiempo traíamos el mariachi para las golondrinas, y entonces se acerca en ese tiempo la directora
responsable de nuestra escuela y me dice, oye, ¿y tú por qué te despides de todos? Y yo le digo, no, pues porque ya terminamos. Y pues yo también seguía abrazando muchachas y muchachos. Era nuestro día. Y la directora me dijo que no debía despedirme porque iban a abrir un almacén en el cual era un apoyo para el departamento deportivo. Y ella sabía que yo tenía que trabajar algunos años más para poder juntar y poder seguir la universidad. Entonces que ella sabía que yo tenía ese proyecto de vida y que ella quería ser parte de ese proyecto. Y me dio obviamente el empleo en ese almacén. Esta persona todavía, cada vez que yo la veo, yo sigo agradecido con una persona que pudo cambiarle la vida a un muchacho que no solamente fui director de esa escuela, sino ahora me da la oportunidad de ser responsable de todos ustedes. Conozco sus pensamientos, sé que tienen muchas características de llamar la atención, sé que están en la época de la ensoñación, unos más de ensoñación que otros, pero también sé que después de muchos años sigo diciendo gracias, y yo quiero que ahora la parte final que yo represento al doctor Jesús Anser, que sea de gracias. Me gustaría que se pusieran de pie todos nuestros muchachos de la Sociedad Neolonesa de Geografía e Historia que han apoyado o han dado alguna conferencia en alguna de nuestras preparatorias. Quiero que ustedes los observen. Se ponen de pie todos los que han participado en alguna de nuestras preparatorias dando un apoyo a nuestros muchachos. Pónganse de pie, por favor, de frente. Y vamos a brindarles un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y para que vean que yo les digo, mis muchachos de la Sociedad Neolonesa de Historia, que sepan ellos que un día habló un maestro de la cuestión de ética. Antes nos daban la materia de ética, ¿sí? En el año 85, 88, estaba dentro específicamente como una unidad de aprendizaje, pero y decía el maestro, se apasionaba el maestro. No se me debe olvidar mi nombre. No, pero dentro de mis maestros, el maestro Tomás Montemayor, de la preparatoria donde estaba, y se paraba y se apasionaba. Y yo decía, no, yo un día quiero ser maestro. Les quiero decir a la Sociedad Neolonesa que cada vez que ellos se paran enfrente y se apasionan con los muchachos, a lo mejor no le cambian la vida a uno. Pero si ese uno fuera mi hijo, yo les viviera eternamente agradecidos. Y así piensa cada papá de ellos. Que ustedes se paran aquí enfrente, se han parado durante 3 ciclos. Quiero agradecer en forma muy especial al maestro Israel. El 29 de marzo del 2011 fue el primer expositor en una de nuestras preparatorias, el maestro Israel, y dijo, ¿saben qué? Vamos a trabajar con los muchachos. Apoyados por nuestro presidente de la sociedad, el maestro Arturo Moya, decía, sabemos que es un terreno fértil, un terreno difícil, pero alguien un día tiene que hacerse responsable, y lo mencionaba el maestro Arturo Moya, decía, nosotros vamos a apoyar a los maestros, no los vamos a evaluar. Nosotros venimos a ser socios de los alumnos para poder crecer más. Hay una persona también que ustedes, o varias personas, quiero agradecer a la doctora Paula Villalpando, de Educación a Distancia, que ella, con el maestro Hugo, siempre, maestra Patricia, que sepa que aproximadamente tenemos a lo mejor alumnos en participación por conferencia, 4.500, maestra, tenemos distribuidas en todas las preparatorias, y probablemente 4.500 alumnos observen, la vean, y a lo mejor varios de ellos digan, ¿sabes qué? Yo necesitaba eso.
Pero que usted sepa que no solamente aquí en esta preparatoria, sino también en red. ¿Está usted presente con ellos y hacemos un material de DVD? Sí. Hacemos un material de DVD y se queda grabado. Decirle a la maestra, por último, a la doctora Patricia, que siga adelante, que siga apoyando esos 70 años de fundación de nuestra sociedad nuevo-leonesa, que es un símbolo de nuestro estado, que siga ella dándonos la cátedra del estado confesionario y del estado laico, y que ojalá nunca nos lo dé al revés, que sigamos solamente con ese tipo de conferencias en la cual ella diga bien claro todo su conocimiento y que lo lleve a su estado. Ella también decirle que vemos gente con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de que pasen muchos años, un día nos la encontramos en muchos auditorios que va a haber, y que uno de estos muchachos le diga, ¿sabe qué, maestra? Muchas gracias, un día la vi, doctora, y estaba bien atento, y cambió no solamente mi vida, doctora, sino cambió mi familia y cambió mi entorno. Y acuérdense que de aquí podemos tener grandes visionarios, y yo estoy seguro que sepa que son orgullosamente universitarios, orgullosamente integrantes y familia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros invitados de honor. Pueden desalojar ya el auditorio. Muchísimas gracias. Pedirle ahorita que está la mayor parte, si gustan pasar aquí al frente para tomarnos una foto. Todos los de la sociedad, maestro, licenciado, por favor. Muchas gracias.